Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales a todas y todos que nos escuchan esta semana, esperando que nos hayan acompañado la semana anterior con el aborto parte 1. Esta semana tengo el privilegio de compartir con mi hermano y amigo Alonso el aborto segunda parte. Mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos bien, gracias a Dios. Es una alegría estar con vos y con todos quienes nos escuchan una semana más. Así es. Y sí, continuamos con el tema del aborto parte 2. Antes de empezar nada más, una pequeña nota. Vamos a poner en el Facebook de nuestro Ministerio Levanta, en los comentarios de este tema, vamos a poner algunas referencias de lecturas. Algunos libros, un par, tampoco mucho, algunos cuantos, para que podamos, particularmente cada uno pueda ampliar un poco y profundizar en esos temas que estamos aquí argumentando. Igualmente en el futuro, con otros temas, igual vamos a proveer de bibliografía donde se puede crecer un poquito más. Mira, y digo algo en segundos. Qué bueno es el hábito de la lectura, Alonso, sí, en medio de un tiempo donde la mente se llena de tanto entretenimiento. Uh-huh. Y tomar ciertos minutitos, sí, literalmente al día, uh-huh, para leer un buen libro. Exacto. Que nos instruya, principalmente la escritura, y junto con libros que vayan de la mano con la escritura. Exacto. Pues bueno, yo creo que se cumpliría muchísimo el sentido de ser seres humanos con mejor sentido de crítica. Exacto. Y de discriminación. Y análisis. Análisis. Claro. De hecho, nada más igual, dedicando 1 hora al día a la lectura, es muy posible que se pueda leer un libro a la semana. Tal vez hay gente que diga, no, un libro yo duro 3 meses leyéndolo. Sí, sí. 1 hora por día. Uh-huh. Leyendo un libro de tamaño promedio, se lo leen en 1 semana. Correcto. Sin ningún problema. Sí, sí, sí. Muy bien. Así es. Ahora, otros temas. La bioética del doble efecto. Ay, Dios mío, ¿qué es este tema? Vamos, entrémosle. Explícanos, bueno, o qué podemos entender sobre la bioética del doble efecto. Básicamente, bioética de una manera muy general, claro, pues son esas costumbres que deben llevarse dentro de la práctica profesional de la salud, uh-huh, y otras instancias, cómo se debe conducir en ciertos aspectos puntuales y particulares, situacionales. Entonces, del doble efecto, ¿qué significa? Como hablamos en la primera parte del aborto, la vida no puede ser violentada, no puede ser llevada a la muerte. Sin embargo, esta bioética del doble efecto se refiere a esa práctica médica que en su intervención profesional, uh-huh, ¿verdad? Ante un embarazo riesgoso, posiblemente la muerte del infante se ejecute. Entonces, el médico no es acusado o condenado, uh-huh, que está premeditadamente asesinando, uh-huh, a la criatura. Uh-huh. O sea, que es como una concesión que tiene el sentido médico de salud para que en caso de estas situaciones no vayan a ser, por ejemplo, señalados. Uh-huh. Básicamente a eso se refiere, para hacer la salvedad. Claro. De que, porque estamos hablando de que el aborto es la interrupción intencional. Uh-huh. Bueno, no interrupción, uh-huh, es la muerte. Uh-huh. La muerte. Uh-huh. De un ser humano de manera intencional. Uh-huh. Por supuesto que el médico en su práctica, cuando está ejerciendo pues un contexto de salud física, muere el niño, uh-huh, no estamos diciendo que intencionalmente está matando al ser humano. Exacto. Uh-huh. Sí, y se trata también, o en otras perspectivas, tratando de salvar la vida de la madre, pierde la vida del feto, ¿verdad? Y también vienen esos dilemas, ¿verdad? Eso es muy diferente al aborto quirúrgico. Correcto. Que no sé si podrías vos referirte al, uh-huh, punto. O sea, por eso es que estamos hablando de esto. Una cosa es la práctica del doble efecto, uh-huh, la bioética del doble efecto, uh-huh, y otra cosa es la práctica igual por un médico. Correcto. Pero ahora sí con intención de. Con la intención de quitar la vida.
Así es. Ahora, el método es un poco crudo, Sí. ¿verdad? O sea, no es algo, pues, atractivo. Podríamos definir, y aquí lo leo textual, con una potente succión se introduce en la vagina un tubo para desintegrar progresivamente al feto, Qué fuerte. que termina depositado en un recipiente. Desintegrar progresivamente a una persona. Sí. Que va a Imaginémonos terminar. lo que significa esto Ujú. en las primeras semanas. Y se logra por medio de una succión, como si fuese una aspiradora, Exacto. 29 veces mayor en potencia, literalmente, para sacar, succionar Ujú. en una sustancia, básicamente, Ujú. el ser humano como tal. Correcto. Pero ¿qué sucede, Alonso? Por ejemplo, me pongo a pensar, si ya hay un desarrollo del ser humano, Ujú. donde hay una materia ósea ahí, Ujú. y donde ya la succión ya no es posible. Claro. Sí, antes de entrar en eso, nada más mencionar algo. Algunos de los argumentos para esta succión o quitar la vida es que el feto no siente o no es una persona. O sea, que como no siente, no se da cuenta de lo que pasa. Estamos hablando del valor de la dignidad, del valor de una vida, no de algo que si siente o no siente. En cuanto a lo otro, ya a partir de la gestación entre los 3 y los 9 meses, como vos decías, no es posible la succión por presencia ósea, sino que entonces se introduce una tenaza, igualmente por la vagina de la mujer, para desmembrar, y voy a leer esa palabra muy despacio, desmembrar brazos y piernas. Se le destroza luego la columna vertebral y se termina aplastando el cráneo. Ya no se puede succionar, entonces se va cortando por pedazos para sacarlo. Bueno, pues tomando nada más rápidamente el principio de la semana anterior, de hecho, vos dijiste, se piensa que no siente el feto. Ahora, según la ciencia, pues a partir de la 5ª semana es cuando ya el gusto, el tacto y el dolor en el feto se desarrolla. Lo que pasa es que si nosotros pensamos que la persona humana inicia a partir de que sienta, o a partir de que tenga dolor, o a partir de que tenga gusto, por eso es que el primer programa era importante para decir cuándo empieza el ser humano como tal, desde la concepción, que posteriormente en las semanas posteriores, ¿verdad? Por ejemplo, que en los 21 días ya empieza a latir el corazón, etcétera, empieza a desarrollarse lo que ya es en sí mismo. Un ser humano. Un ser humano. Así que es importante recordar esto, porque el ser humano es a partir de la fecundación. Exacto. ¿Sí? Totalmente. En la era de la información vivimos desinformados. Yo estoy seguro, y eso es una percepción mía, puede estar equivocada, pero apostaría a que es muy probable de que la mayoría de las personas que defienden y promueven el aborto no conocen estos medios esos métodos más bien de procedimiento. Probablemente se quedan con idea global, con el idealismo de decir mi cuerpo, mi derecho. Sí, qué bonito suena, es un buen ideal. Pero sin entrar en detalles de cuándo comienza la vida y menos todavía cómo a una persona en el vientre de su madre, un ser humano, es llevado a través de estas prácticas crueles, más bien bestiales, quiero decir. Así es. Y además, en nuestros primeros podcasts, Alonso, hace meses ya. Hace 72, 77 días, semanas. Imagínate. Pues resaltábamos justamente la importancia de la persuasión mediante la argumentación, que es una estrategia evangelística y necesaria, ¿verdad? Por ejemplo, la evidencia de la resurrección no era una ideología, no era simplemente un pensamiento por ahí idealista, claro. No, tenía un fundamento histórico, ¿verdad? Y hubo muchos testigos presenciales psíquicamente capacitados para enfrentar algo así, y pues bueno, es una persuasión mediante una muy buena argumentación. El problema con esto es que puede haber una persuasión sin argumentación. O sea, que también se puede persuadir a las personas sin que haya una argumentación de por medio. Porque todo lo que no está desde la revelación escrita, que es lo que determina lo bueno y lo malo, pues entra dentro de un concepto totalmente subjetivo
esta es la era posmoderna en la cual nosotros nos desarrollamos Exactamente. ahora. Sí, y también hablemos sobre la creciente secularización de nuestra sociedad, ¿verdad? Y cómo estamos viviendo. Vos sabes que hablaba con mi esposa hoy en la mañana y está viendo una noticia sobre un polvo del desierto que viene del desierto del Sahara y que está afectando el mundo entero, mayormente en España. Y el comentarista o el reportero decía, una buena solución a esto es quédese en su casa y si sale póngase mascarilla. Algo aprendido de la pandemia, ¿verdad? Ahora también con el tema de la guerra Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y el problema del petróleo y alto costo de los combustibles, transportes, es quédese en casa, ¿verdad? Y yo filosofaba pobremente con mi esposa esta mañana y decía que qué difícil cómo las circunstancias se nos están llevando a un aislamiento. Quédese en su casa, compre en línea, quédese en su casa, no salga, no se relacione, quédese solo. Inclusive, no sé si estará muy extremista, pero a veces lo siento, como la invitación al uso o de prácticas, por ejemplo, ahora todo es la mascarilla. Yo uso mascarilla cuando he requerido y por protección, pero a ver, me siento, y es una sensación mía, perdiendo identidad. O sea, vas por la calle, no ves quién es quién, no hay expresiones faciales o difícil de leer, y me hace pensar, ¿será que la sociedad nos está llevando a un aislamiento, inclusive de perder nuestra identidad? ¿Por qué digo todo esto? Lo que vos mencionaste sobre la secularización de la sociedad moderna. Se rechaza al Dios de la vida y su voluntad y se lleva a la aplicación de un pasaje bíblico específico, Isaías capítulo 5, lo leo. Sí. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Ese pensamiento secular y el individualismo y el aislamiento que vivimos es contradictorio. Sí. Y es complicado para nosotros. Y más todavía cuando hablábamos sobre lo que vos decías de argumentar sin fundamento. Sí, así es. Y es que justamente el punto es que el aborto se está hoy presentando como un bien para la mujer. Exacto. Como un derecho para su cuerpo, pero en términos generales como algo que le hace bien a la lucha de igualdad de la mujer. Exacto. Pero es que el aborto no es ningún bien para la liberación femenina. Inclusive, te leo Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sostenemos enfáticamente, el aborto no le hace ningún bien a lo que nosotros, inclusive como cristianos, debemos de entender que es necesario, que la Biblia lo habla explícitamente, la dignidad de la mujer. Exacto. Pero el aborto no es la práctica que va a darle dignidad a la mujer, ni control de su vida, todo lo contrario. Exacto. Va a llevarla a ser una víctima. Primero, va a ser victimaria. Correcto. Y luego ella misma se va a convertir en una víctima de la situación. Por un grupillo de ideas que promueven ideas, como estás diciendo, persuaden sin argumento. Correcto. No, y es que no ayuda a nadie. Nosotros entendemos, y vos usaste una expresión muy, muy importante, o una idea muy importante, la validación de la mujer. Escucha mucho la palabra empoderamiento. La mujer debe empoderarse. La mujer, desde mi perspectiva, no tiene que empoderarse porque ya tiene el valor y la dignidad humana como persona. Si bien es cierto, han habido movimientos y fenómenos que han minado la identidad de la mujer y sus derechos, y estamos de acuerdo, particularmente con la primera ola de el derecho al mismo salario, de votar, etcétera, estamos totalmente de acuerdo en cuanto a esto, pero la mujer y el hombre creados a imagen y semejanza de Dios son iguales. Sí. Y ninguno de los dos necesita ponerse sobre el otro, ninguno necesita empoderarse. Son iguales, son complementarios y con el mismo valor, y deberían tener los derechos y los privilegios que ambos pueden tener. Ahora, esto nos lleva a
pensar en algo también que es importante. Estamos ante una revolución cultural. Correcto. Que afecta evidentemente a la familia. La familia es la base de la sociedad, tanto los derechos humanos como las leyes en muchos países afirman esto. Es la base del Estado. Ya no es necesario entonces lograr cambios por revoluciones armadas, son muy pocas en el mundo, Sí. sino ahora por una propaganda bien calculada. Una propaganda bien calculada que pareciera ser tiene más fuerza y más alcance que una confrontación bélica. Claro, es que un cambio cultural o un objetivo particular antes se alzaba en armas y se lograba un objetivo. Exactamente. Ok, por medio de la fuerza física. Pero ahora, como vos estás señalando, una propaganda bien calculada, me gusta mucho esa expresión, pues tiene muchísimo más alcance. Porque inclusive puede ser partícipe de adolescentes, puede ser partícipe de cualquier persona. No necesitamos tomar un arma para lograr cambios específicos. Pero ve que propaganda bien calculada no significa propaganda con buenos argumentos. Exacto. Vos estás hablando, has dicho varias veces, bueno, desde mi percepción está bien, pero luego continúas diciendo, porque la Biblia dice tal cuestión. Entonces, tu percepción está vinculada con una revelación. Entonces, es una percepción desarrollada a partir de una revelación, correcto, no a partir de una filosofía moral individualista. Entonces, el punto es importante, ¿verdad? Me gustó esto, propaganda bien calculada, ¿verdad? Tiene más alcance que una fuerza física. Eso es definitivo. Totalmente. Y hablamos de una propaganda calculada y estamos hablando de una falsa liberación de la mujer, ya mencionamos sobre esto, tomando el control de su cuerpo. Bien, nuestros cuerpos no son nuestros. Sí. Nuestros cuerpos, bíblicamente hablando, pertenecen a Dios. Sí. Y pasamos entonces de un concepto no de pertenencia, sino de mayordomía, sino de administración. El cuerpo que tenemos lo cuidamos integralmente, lo cuidamos físicamente, haciendo ejercicio, comiendo saludable, descansando, lo cuidamos emocionalmente, bien, ejercitando nuestras emociones para que sean bien desarrolladas y encausadas, y cuidamos de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior, ¿verdad? Creado pues por Dios. No porque sea mío, ni tenga derecho, es porque estamos en una mayordomía. Así es. Y de este cuerpo podemos decir, bueno, a mí yo puedo venir a este podcast con el pelo amarillo, si me levanto con esa idea, ¿verdad? Claro. De que lo dudo mucho, pero digamos, ¿verdad? Sí. Y yo puedo hacer pues los cambios corporales que, ¿verdad? Hay personas que se ponen un tatuaje, que tienen sus preferencias, argumentos, cosa que tampoco yo lo haría, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que eso está muchísimo más allá de que yo con mi cuerpo, por ejemplo, aparte de pintarme el pelo amarillo, venga y te violente a vos. Correcto. Y puedo decir, bueno, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. Bueno, yo puedo hacer en la parte estética o cosmetológica, como queramos decirlo. Pero no puedo argumentar que mi cuerpo sea un instrumento para atacar la vida de otra persona. Exacto. Inclusive, pues las leyes más básicas, yo no puedo, por ejemplo, intoxicar mi cuerpo con alcohol y montarme a un carro y manejar. Exacto. ¿Qué va a pasar con la ley? Pues me van a sacar de la carretera. Claro. Y ahora, si yo estoy frente a una autoridad y les digo, bueno, es que yo hago de mi cuerpo lo que yo quiero, yo puedo llegar a niveles extraordinarios de intoxicación por alcohol. Es mi decisión. Bueno, es su decisión, pero usted quédese allí porque usted está potencialmente siendo un peligro para las demás personas. Claro. Usted puede matar a una persona. Básicamente, ¿cuál es la diferencia de este ejemplo que has puesto de una persona conduciendo cuando está embriagada, alcoholizada, y el ejecutar un aborto? Claro. O sea, el principio es, se pone en peligro o se violenta la vida de otro ser humano que tiene el derecho, primeramente dado por Dios en sus privilegios, pero también reconocido por los hombres. Y un ser humano que tiene su propio tipo de sangre, su propio sistema inmunológico, correcto, sus propias ondas cerebrales diferentes de la madre. Es decir, es una persona como tal. Totalmente diferente. Independiente. Ahora, dependiente porque Dios diseña a la mujer naturalmente para ese propósito, pero a la vez independiente porque tiene un propósito distinto del de la madre. Exactamente. Y la responsabilidad de la madre y del padre también, por supuesto, en este caso, entra en una crianza
para la proyección de un individuo. ¿Qué quiero decir? El rol de los padres, dentro del concepto más sencillo, es preparar a nuestros hijos para que enfrenten la vida. Por eso los alimentamos, por eso los enviamos a la escuela, por eso los educamos, y aquí uso grandes comillas, ¿verdad? Porque un día se van de casa y van a ser seres humanos, cada uno por su cuenta. Algunos serán profesionales, otros no, algunos vivirán en un país, otros en otro, pero el punto es que son seres individuales que no van a seguir, para usar una expresión, debajo de la falda de mamá toda la vida, Sí. porque no le pertenecen a la madre. Sí. Entonces sigue esta separación de individuos, aunque nazca el mismo cuerpo. Y es que quisiera entrar, Alonso, a un tema que es muy, muy delicado, y como siempre decimos, por el tiempo que contamos con el programa, pues no es para dar la extensión suficiente y profundidad. Y un tema muy delicado, lo entendemos, que es cuando el aborto puede concebirse como una solución ante un acto de violación. Sí. Y esto, hablarlo tan rápidamente podría sugerir que somos insensibles ante esa situación y que decimos, bueno, 3 pasos para superar una violación. Claro. Eso es absurdo. Eso es absurdo, ¿verdad? No estamos hablando de esto, pero tenemos que tocar un tema como esto, ¿verdad? El punto es que la pregunta es, ¿hay leyes de pena capital para los violadores? Es decir, yo le consulté a doña Mariela Londoño, ex jueza, que hemos tenido el privilegio de tenerla en ese programa. Entonces, me explicaba que la pena máxima son 18 años por violación calificada para un perpetrador que violente sexualmente a otra persona. Ahora, el punto es, ¿por qué si un violador no tiene pena capital, por qué el niño concebido que es inocente, por qué si se le aplica, llamémosle así, una pena capital? Es lo que yo no entiendo, ¿no? Sí. O sea, estamos... Vuelvo a repetir, no es 1, 2, 3 para ya hablar del tema y listo. Pero nada más empecemos por ahí. El problema es que en una violación se sigue pensando y el foco principal es el niño inocente y no el violador. Correcto. O no las políticas de Estado para proteger a la mujer, Exacto. por ejemplo. Totalmente de acuerdo, y creo que cada caso es muy diferente desde la perspectiva pastoral. Un principio es que cada caso es diferente y cada contexto es diferente y no podemos generalizar, aunque los casos sean muy similares, generalizar todo dentro de una sola categoría. Es decir, no podemos poner todo dentro de una misma bolsa. Es un tema muy sensible, muy delicado, y tenemos mucho amor, compasión, respeto por personas que hayan atravesado esta situación, y simplemente poner una pregunta o un principio en la discusión que podemos tener. ¿Por qué entonces a un violador no se le da pena capital, si es el culpable, el responsable, y se abordan quitando la vida o aplicando la pena capital a un ser humano que no tiene pues responsabilidad en esto? Absoluto, ¿cierto? Y claro. que es una persona que tiene un propósito, que tiene vida, que tiene esperanza, Sí. ¿verdad? A pesar de que fue concebido de maneras violentas. Y es que con todo el cuidado que requiere ese tema, Alonso, el problema no es el embarazo. No. Es decir, en una violación ese no es el problema. Es decir, el problema no es el ser humano que se ha concebido, sino la violación misma. Claro. El violador. El violador. El violador. Acto. Correcto. La persona y el acto que ejecuta. Entonces, Correcto. ¿qué pasa? Pues la madre pasa de ser víctima primero a ser victimaria en un aborto. Correcto. Entonces está esta doble Doble moral. doble moral o esta doble consecuencia. Correcto. Por supuesto que es una víctima terrible Sí. de la violación. Dios mío. Y es ¿verdad? comprensible, quiero decirlo con mucho cuidado, es comprensible que una persona que haya experimentado un evento tan traumático lo considere. Es posible. Sin embargo, no tiene un fundamento. Tomar las medidas necesarias quitando la vida de otra persona. Y es que esa doble moral, como decíamos en el programa anterior, con los derechos humanos que pretenden alzar la voz para el derecho a la expresión y atentan contra el primero, que es la vida, Exacto. pues soluciones para la violación, financiar más clínicas
para el aborto. Claro. Es decir, ¿qué clase de solución es esta? Claro. ¿Verdad? Sí. Inclusive, tomando en cuenta que ese es un argumento como tal, igual no tiene fundamento estadístico, porque en el acto de una violación, por la naturaleza del mismo acto, muy pocas veces culmina en una concepción de un ser humano. Es decir, hay una agresión sexual como tal, Claro. pero si revisamos esos índices, que sería interesante, no es que toda violación como tal Claro. va a terminar en la concepción de un ser humano. Exacto. Como para que se argumente que ahora sí vamos a financiar un montón de clínicas abortistas. Correcto. Ahora, algo que es importante creo que es cómo respondemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder preventivamente ante la violación? Uno de los principios que tenemos en Levanta es la educación o la prevención de hombres, que la mayoría de violadores son hombres, ¿verdad? La gran mayoría, más bien, es trabajar preventivamente con hombres, es decir, formar una masculinidad correcta bíblica que lleve a ser el hombre un servidor de tanto su esposa, sus hijos, como de la sociedad donde vive, y evitar o distanciar esta posibilidad de que una persona cometa un acto como este. Tiene más valor preventivo y posiblemente mayor éxito una formación de una masculinidad correcta, fundamentada en la palabra de Dios, lo que es ser un hombre, no un machista, no un tirano, no un déspota, sino un hombre de acuerdo a lo que Dios ha establecido, que un hombre de acuerdo a este modelo jamás violentaría a una mujer en un sentido de una violación. Entonces, ¿por qué no prevenir de esa manera? ¿Por qué no fortalecer leyes civiles donde la pena sea realmente pesada? Hablamos 18 años, es bastante, pero estamos hablando de violentar a otra persona, a una mujer, emocional, física y sexualmente. No, y pienso también, es muy, muy importante, Alonso, lo que estás diciendo, pienso también en las políticas preventivas. Correcto. Ver los focos de hacinamiento de familias por sus condiciones, porque también podemos ver que pueden haber violaciones en materia de incestos. ¿Por qué? Porque tal vez diferentes miembros de una familia hacinados en una vivienda pequeña por condiciones socioeconómicas, y eso da pues margen a una mayor probabilidad de... Correcto. Pero quizás una solución a todo esto siempre de la vida. Siempre. Y ante una violación no sería la muerte del infante, sino el dar a este infante en adopción. Y hay familias, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que por burocracias, familias esperan demasiado tiempo para adoptar a un niño. Ahora, en estas políticas públicas, si empiezan a quitarse ese montón de lazos, de nudos, eso favorece, por ejemplo, que estas mujeres que lastimosamente tienen una concepción no deseada y por maltrato, ¿verdad? Porque siempre la Biblia habla que los niños es una bendición, los hijos son una bendición para la mujer. Correcto. Pero estamos hablando en un acto violento, pues entonces esta mujer, la opción no es deshacerse del ser humano, en el cual Dios tiene un propósito específico, a pesar de la maldad del mundo. Siempre los propósitos de Dios se sobreponen sobre la maldad del mundo. Correcto. Ese es un principio bíblico total, pero darlos en adopción. Es una excelente forma de responder a partir de la esperanza. Es decir, aunque lamentablemente esta persona fue concebida en situaciones que no tuvieron que haberse dado, como es una violación, se soluciona a partir de la esperanza de que puede tener una vida diferente, una vida con propósito, una vida muy, muy amplia. Vos mencionabas ahora el tema del hacinamiento y no tengo conmigo las estadísticas, pero sí me acuerdo que lo leí y estoy nada más mencionando algo. La mayoría de los violadores se dan en contextos de círculos de intimidad. O sea, no son la mayoría que es un desconocido. Mayormente pasa por el papá o el tío o el primo o alguien de confianza, entre grandes comillas, que están en la familia. Correcto. La mayoría de las estadísticas se dan por ahí. Pues bueno, creo, Alonso, que han sido temas importantes de hablar. Sí. Creo que juntos podemos concluir de que una injusticia no se combate con otra injusticia, básicamente, ¿verdad? Eso sería como el cierre de esos dos programas. Y les invitamos a sus comentarios en Facebook, en diferentes redes sociales. Es importante escuchar su opinión.
Es muy Sí. importante un tema como estos, porque tenemos que hablar de temas como estos para que no se impongan soluciones sin argumentos. Ujú. Exactamente. Estamos abiertos y listos, deseosos de poder seguir conversando. Y como bien lo decías, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aún en nuestra página web, levantacr.org, en la sección del blog, cada artículo tiene la posibilidad de comentar. Así que sería muy interesante oír los comentarios de quienes nos escuchan en diferentes lugares del mundo, de acuerdo a las estadísticas. Y estamos listos y dispuestos para conversar. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a vos. de Terminamos verdad. por hoy. Sí. Ok. Y nos vemos la otra semana entonces. Nos vemos la otra semana. Perfecto. Si Dios lo permite. Muchas gracias y bueno, les esperamos. Gracias, nos vemos.